Recordemos cómo obtener la superficie de un triángulo. Recordemos también que superficie es todo lo que cubre, digamos, la figura, sea un triángulo o sea la figura que sea. La fórmula, por decirlo de un modo, para obtener, nos dice que la superficie de un triángulo se obtiene base, significa la B, por altura, significa la H, que no se escribe con H, dividido 2. Multiplico la base por la altura dividido por 2 y eso me va a dar la superficie que cubre. ¿Qué pasa? Según los triángulos que nosotros tengamos, vamos a tener una diferente ubicación de la altura. Por lo general, nosotros siempre consideramos a la base el lado que está apoyado, por decirlo así. No es necesariamente el lado que debemos elegir, pero estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, en este triángulo, en este ejemplo, si yo tomo esta base, la altura correspondiente a esa base sería este segmento. Entonces, si yo quisiera calcular la superficie de este triángulo, tendría que medir la base, medir la altura. Recuerden que la altura es siempre perpendicular. Medir, multiplico esos dos números, divido por 2 y me va a decir la superficie de este triángulo. Ese es uno de los casos. Ahora, veamos en este otro ejemplo, un triángulo obtusángulo. Elijo el lado que está apoyado como base, pero ¿cómo hago para obtener la altura? Voy a prolongar la base y la altura va a ser el segmento que venga, porque es siempre perpendicular a la base y siempre tiene que originarse en el vértice opuesto. Por lo tanto, la altura me quedaría por aquí afuera. Es decir, esto también muestra que la altura de un triángulo no necesariamente está dentro del triángulo, digamos. Entonces, en este otro ejemplo, si yo quisiera calcular la superficie de este triángulo, mediría esta base, esta altura, multiplico, divido por 2 y sabría la superficie del triángulo. Que no olvidemos que la superficie del triángulo va a ser solo esto, ¿eh? El hecho de que nuestra altura nos quede por fuera es solo una ayuda para obtener la superficie. Y en el último ejemplo, cuando tengo un triángulo rectángulo, es decir, que la base y este lado forman un ángulo recto, es decir, tiene un ángulo recto el triángulo, elegimos de este modo la base, el lado que está apoyado, y resulta que la altura coincide con uno de los lados del triángulo. Es como decir, no lo tengo que trazar porque como que ya está trazado. Ese lado del triángulo ya, por ser perpendicular y por llegar al vértice de enfrente, ya es la altura y ya no tendría que estar trazándola. Entonces allí multiplicaríamos esta base por esta altura, otra vez dividimos por 2 y nos va a dar la superficie del triángulo.